Bueno, hoy continuamos con este tema central o esta serie sobre el carácter de Dios. Y hoy vamos sencillamente a ver cómo Dios es victorioso. Y cómo ese Dios, siendo victorioso, nos hace a nosotros victoriosos. Y ahí es cuando un montón de gente debería decir amén. Porque si no fuera por eso, ninguno de nosotros tendría ninguna victoria. Pero antes de entrar en materia, vamos a hablar un poquito de símbolos. Vamos a hablar de un símbolo en especial. Vamos a hablar de las banderas. ¿Para qué sirven las banderas? ¿Para qué sirve una bandera? Para representar. ¿Ok? ¿Para qué más? Devuélvete un momentico, ya ahorita vamos para allá. ¿Para qué? Para declarar victoria, para mostrar victoria, para reclamar territorio. Ahí se la botaron con la foto. ¿No? Ah, bueno, muy bien, muy bien. Sí, claro, para reclamar territorio. Para identificarse, ese soy yo, una identidad. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Bueno, esas respuestas están muy completas. Me dejaron cortico a mí, entonces vamos a ver de dónde me pego. Las banderas son símbolos y se usan en la actualidad básicamente para identificar un país o un grupo de personas. En la actualidad se usan banderas muy diferentes a las que se usaban en la antigüedad. En la antigüedad eran más como unos estandartes. Podía ser un palo con un símbolo arriba, podría ser simplemente unas cintas de colores específicos amarrados, pero hoy en día las banderas han sido estandarizadas a una tela cuadrada con unos colores y unos símbolos, ¿sí? Esos símbolos antes no estaban puestos en un cuadro, sino que estaban pegados de un estandarte. Pero hablando de las banderas, les quiero mostrar una imagen de unos soldados estadounidenses, unos Marines. Ellos ahí estaban izando esa bandera sobre un monte. Es el monte Suribaki o Suribachi. Cuando Estados Unidos se tomó una isla llamada Iwo Jima. No es Hiroshima, es Iwo Jima, ¿sí? Esto sucedió después de que Alemania se rindió en la Segunda Guerra, ¿sí? Y se rinde Alemania y en el Pacífico todavía quedaba una guerra contra Japón. Fueron 3 meses de combates. En esa guerra, en el Pacífico, la guerra contra Japón, fue cuando Estados Unidos tuvo más pérdidas en todo este episodio de guerra. Entonces, ellos, después de 3 meses perdiendo soldados de lado y lado, ellos llegan a esta isla, eran 2, Iwo Jima y Okinawa, y ellos entonces obligan a que los japoneses se rindan. Estaban ya los japoneses desesperados, ellos no tenían mucha idea de cuántos soldados había perdido los Estados Unidos, ellos sabían los que ellos habían perdido muchos soldados. Entonces, ellos obligan a que Japón se rinda, ellos presionan de muchas maneras y como Japón no se rinde, ¿qué hizo Estados Unidos? Manda la bomba. Sale la bomba atómica y ahí puso fin a la guerra. Esta foto, este es realmente un dibujo sobre la foto, pero existe una foto real de esta escena y es un fotógrafo que notó la importancia de este momento. Los soldados estadounidenses habían dado fin a la guerra de manera victoriosa y ellos suben a este monte Suribaki a poner la bandera. Ese monte es el mismo monte desde donde el ejército de los japoneses bombardeaban a los estadounidenses cuando estaban desembarcando. Era un monte, no solamente el más alto de la isla, sino importante por cómo había sido usado en la guerra. Entonces les tengo una pregunta. Si eso es una isla de Japón, ¿por qué Estados Unidos está subiendo a poner
una bandera. ¿Qué significa Estados Unidos poniendo esa bandera? Victoria, venció al enemigo. Esta misma foto se hizo muy popular cuando Estados Unidos mandó también a los Marines a que escalaran un montón de escombros en Nueva York, poquito después del 11 de septiembre, a poner una bandera en la cima de los escombros y declarar victoria. Nos tumbaron el World Trade Center, pero seguimos en victoria. Y se tomó una foto muy parecida, que no se las voy a mostrar acá. Resulta que Estados Unidos es muy bueno poniendo banderas que muestran victoria, que muestran territorio. Guantánamo está ubicado en Cuba, pero hay una bandera estadounidense. En Bogotá está la embajada de Estados Unidos y está la bandera de Estados Unidos, igual que está en otras embajadas. Y eso es porque Estados Unidos es muy bueno teniendo victorias. Creo que ahora se está librando una victoria contra el narcotráfico, a un costo y con maneras que podríamos discutir o estar de acuerdo o no, pero se está librando una victoria. En este momento yo creo que cualquier persona a punto de cargar una lancha con narcóticos lo va a pensar 2 veces. Ya da un poquito más de susto. Yo conozco también otro pueblo que es muy bueno para tener victorias, pero no es tan bueno para marcar territorio. Ese pueblo somos nosotros, los cristianos. Nosotros seguimos a un Dios victorioso, somos victoriosos por la victoria de Cristo en la cruz, pero nosotros, yo no diría que no somos muy buenos, nosotros somos pésimos para poner banderas, para marcar territorios, para declarar esas victorias. Un ejemplo sencillo, levante la mano si conscientemente usted conoce cuál es la bandera del cristianismo. ¿Nadie? Bueno, ¿cómo vamos a nosotros a marcar victoria y poner bandera si no sabemos cuál es la bandera? O sea, yo les muestro 15 banderas y una persona puede identificarla. ¿Alguien más? Listo, 2. Bueno, ¿cuántos sabían que los cristianos tenemos una bandera? Y en esta iglesia no hay una bandera cristiana. Esto es una autocrítica. Bueno, les presento la bandera del cristianismo. Es un fondo blanco con un triángulo azul en la esquina superior izquierda y una cruz. Emily también la conocía. Bueno, muy bien. Esta es la bandera del cristianismo. Sería bueno tener una bandera de estas aquí en la iglesia, porque nosotros acá marcamos territorio. Aunque en este lugar, en el pasado, se haya hecho cosas que desagradaban a Dios, hoy es un templo donde venimos a hacer lo que estamos haciendo hoy. Hoy es un lugar consagrado para Dios. Por lo tanto, deberíamos marcar territorio porque aquí hubo victoria. En mi vida debería haber una bandera de estas plantada porque mi vida antes le pertenecía a Satanás, al pecado. Hoy le pertenece a Cristo. Esto es solo como una introducción. Pero, como todo profesor, voy a hacer examen. Prepárense. Cierre de introducción y vamos a cerrar la introducción con examen. Les voy a mostrar una foto de unos astronautas poniendo una bandera estadounidense en la luna. Pregunta de examen. ¿Por qué los astronautas pusieron una bandera estadounidense en la luna? Porque conquistaron. Dani. Porque fueron los primeros. Había una competencia y ellos ganaron la competencia. Hubo victoria. No son los dueños de la luna, pero en la luna hubo victoria. Aquí ganamos nosotros y se dice que esa bandera todavía está allá. Entonces, antes de entrar en materia, yo quisiera
que reflexionemos un poquito y pensemos si es momento de comenzar a plantar banderas en mi vida. Si hay áreas en mi vida en las que yo tengo que plantar una bandera y decir, aquí ya hubo victoria. Necesito un estandarte que muestre que en esta área específica de mi vida hubo victoria. Así lo hacían las tribus de Israel y yo creo que ya hay gente que se está empezando a poner nerviosa que no ha habido todavía versículos bíblicos. Tranquilos, ya vienen. Las tribus de Israel marcaban sus territorios. En tiempos bíblicos, cada tribu de Israel tenía una bandera o un estandarte para identificarse. Vamos a Números 2:2 para que veamos que es verdad. Hablaba ahora con alguien, le decía, esto es una iglesia de Biblia abierta. Entonces, no creemos que cada tribu de Israel tenía un estandarte solo porque aquí cualquier burro lo venga a decir. Lo creemos porque lo dice Dios y lo dice la palabra de Dios. En Números 2:2 dice, los israelitas acamparán alrededor de la tienda de reunión, mirando hacia ella, cada cual bajo el estandarte de su propia familia patriarcal, cada cual bajo su estandarte o su bandera. En ese tiempo no eran realmente banderas, como les decía, eran estandartes, eran elementos que los identificaba. ¿Alguien ha visto alguna vez la identificación de cada una de las tribus de Israel? Es hermoso. Tengo ahí una imagen también que la muestra. La imagen es bien artística, pero entonces ahí está la tribu de Rubén, de Isaacar, de José, la de la torrecita, que es Gad. Bueno, cada tribu tenía su estandarte. Entonces, cuando estaban en el tabernáculo alrededor, ellos acampaban mirando hacia el tabernáculo y enfrente a ellos, entre ellos y el tabernáculo, estaba el estandarte que los identificaba. Imagínense ustedes un niño que está por ahí jugando, como todos los niños. Está el tabernáculo que era cuadrado, igualitico por fuera en todos sus lados. No tenía, digamos, acá 5 ventanas. No, era una carpa alrededor. El niño está jugando y la mamá lo llama. Jorgito, venga a comer. Y Jorgito ve un montón de carpas. ¿Para dónde cojo? Pues Jorgito veía ya el estandarte de su tribu, de su familia, y él sabía a dónde ir. Jorgito no se perdía. Jorgito puede ser cualquiera de nosotros, caminando por la vida sin un estandarte, sin saber a dónde ir, sin saber siquiera dónde está mi familia. Pero en mi vida hoy hay un estandarte. Ya hoy, si yo estoy perdido, si yo estoy confundido, si estoy escuchando cosas que no debo escuchar o estoy jugando lo que no debo jugar y me llaman a cenar, como hoy nos están llamando a cenar, pues yo puedo buscar dónde está el estandarte. Y acá sí hay un estandarte. Acá, hablando de iglesia, hay un estandarte. Es una cruz y un muñequito simbolizando a cada uno de nosotros a los pies de Cristo. Estos eran insignias que identificaban cada tribu. Eran hermanos, eran familia, pero cada uno se identificaba con algo específico propio de su historia, de sus victorias, de los lugares donde estaban, de la región que le había sido asignada, en fin, y fueron cambiando con el tiempo. Por ejemplo, hay una que simboliza a Judá. ¿Cuál creen ustedes que simboliza a Judá? ¿Perdón? La torre. No. De última al final. ¿Por qué es esa, Jorgito? Sí, señor. Sí, señor. Y fue evolucionando. Eso era lo que tenían acá los sacerdotes, ¿sí? Y fue evolucionando y años más adelante el estandarte de ellos se convirtió en un león. El león de Judá. Entonces era siempre algo que los identificaba. Un estandarte era muy diferente a las banderas que conocemos hoy, ¿sí? Entonces eran símbolos. Cuando pasó a ser el león, ellos, por ejemplo, pintaban el león en un trapo de tela, ¿sí? En un pedazo de tela cuadradito. Ellos cosían, ellos lo tejían y cuando lo tejían, entonces ponían
ahí el león, pero no todas eran eran un pedazo de tela, podía ser solo una rama que los simbolizaba y amarraban la rama en la parte superior del estandarte. No eran elementos muy elaborados. En tiempos bíblicos también se usaba estos estandartes. Adicional a lo que ya les conté fuera del tabernáculo para identificar la zona donde estaba cada tribu, también los utilizaban cuando los soldados iban a combate. Ellos iban con el estandarte y el estandarte siempre iba adelante. Era mostrando, era también marcándole hacia dónde iban los soldados, y si iban muchas tribus, si iban muchas personas caminando, era muy fácil mirar el estandarte que sobresalía y saber hacia dónde iban. Si había un ataque, todos al suelo, todos se ponían a salvo. Cuando levantaban la mirada, buscaban el estandarte y para allá voy. Marcaba la dirección. Y cuando los soldados iban a batalla, ellos iban con su estandarte. Cuando regresaban, en el lugar donde ellos estaban había un estandarte. ¿Será que ellos necesitaban su estandarte de regreso a casa? No, no lo necesitaban. Cuando ellos iban caminando veían el estandarte de ellos a lo lejos. Pero si los soldados venían con el estandarte, como uniendo el que estaba allá con el que ellos tienen, eso significaba victoria. Solamente los que habían obtenido la victoria marchaban de regreso a casa con el estandarte, mostrando: vamos vencedores. Y cuando la familia, cuando el resto de la tribu los veía acercarse con el estandarte, ya empezaban a celebrar, ya comenzaban a recibirlos. Y cuando llegaban, celebraban que ellos habían tenido la victoria. Hoy estamos hablando de victorias, y estamos hablando de batallas, y estamos hablando de marcar territorio. Pero nosotros tenemos que tener conciencia plena en todo momento que nuestra victoria es solo una. Nosotros los creyentes no tenemos un montón de victorias. Y no vamos a decir pobrecitos, porque esa es suficiente. ¿Cuál es la victoria del creyente? Estar a los pies de Cristo. Nuestra victoria está en el Señor. Nosotros somos victoriosos porque estamos en Cristo. Fuera de Cristo, ni el dinero, ni el conocimiento, ni la experiencia, ni los dones, ni las habilidades, ni la familia, ni nada me va a servir de nada. Mi victoria está en Cristo. Somos victoriosos cuando confiamos en el Señor. Si yo desvío los ojos de mi confianza, si yo desvío mi fe del Señor Jesucristo, soy perdedor. Si hoy yo regresara a casa sin fe en Cristo, yo tendría que dejar el estandarte a un lado porque sería hipócrita. Pero cada vez que yo regrese a casa y regreso con mi fe puesta en el Señor, yo regreso levantando el estandarte de Cristo en mi vida. Hoy, sin importar los problemas que cada uno tenga, sin importar las situaciones que nos están agobiando, que nos están haciendo sentir perdedores, hoy cada uno de nosotros debe salir de acá levantando el estandarte, mostrando que la victoria está en Cristo. Hay una historia muy hermosa en la Biblia que todos la hemos escuchado, pero cuando preparaba este mensaje hace unos 4 o 5 años estaba leyendo este pasaje y estaba preparando un mensaje muy parecido a este para un grupo de estudiantes. Y cuando estaba leyendo, Dios me mostró algo muy hermoso. Y vamos a ver si hoy logramos identificarlo. Vamos a leer Éxodo 17, versículos del 8 al 16. Muchas gracias. Acá como que le tienen a uno un sensor de resequedad porque llegan en el momento adecuado. Gracias, Ricky. Éxodo 17, versículos del 8 al 16. Acá está cuando el pueblo de Israel vence a los amalecitas.
Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a José: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: El Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Devolvámonos un poquito para ver algo importante acá. Dice en el versículo 9: mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Si pensamos en Moisés con una vara en la mano y sabemos que esa es la vara de Dios, ¿no les parece que él estaba sosteniendo un estandarte? Él estaba sosteniendo algo que identificaba a este pueblo con Dios. Y cuando él subía las manos, ¿dónde quedaba el estandarte? Él lo tenía en la mano, él no soltó ese estandarte. Él estaba subiendo las manos con el estandarte. Él estaba no solamente subiendo las manos a Dios. Él no estaba solamente diciendo victoria, porque no tenían todavía la victoria. Él estaba también subiendo el estandarte, lo que estaba representando a Dios en su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos levantado la vara de Dios? ¿Cuántas veces hemos nosotros levantado el estandarte de Dios? Aún cuando estemos perdiendo, porque cuando los brazos estaban arriba, ellos ganaban. Cuando los bajaba, iban perdiendo. Era cuando iban perdiendo que él subía sus manos. En la victoria las mantuvo arriba y mantuvo sus manos hasta el amanecer. Aunque se los estuvieran teniendo, él debió haber quedado con dolor en los brazos. No tenía circulación, los brazos dormidos. Yo me imagino que él terminó de decir: ay, por fin acabó la guerra. Bueno, la batalla. Esto no se estaba ganando por un acto físico de un líder que estaba levantando un símbolo. Esto se estaba ganando por la fe de estas personas, que Dios les estaba dando la victoria. Esta batalla no se ganó allá abajo en el valle, esta batalla se ganó en el monte. Los soldados estaban siendo utilizados, eran los que estaban en la línea de guerra, pero esa batalla la ganaron ellos arriba, donde estaba Moisés, con sus dos fieles amigos. Los amalecitas eran enemigos de Israel, enemigos de Dios. Ellos eran descendientes de Esaú. Amalec era nieto de Esaú. Por eso se llaman amalecitas, porque era la descendencia de Amalec. ¿Saben ustedes qué significa Amalec? Significa mano sobre el trono de Dios. Es decir, en un simbolismo, acá está el trono de Dios y Amalec, mano sobre el trono de Dios. Eran enemigos del pueblo de Dios. Era la mano que quería controlar al pueblo de Dios,
que quería tener la victoria sobre el pueblo de Dios, por lo tanto, sobre Dios. Moisés, cuando él levantaba sus manos, él oraba, pidiendo la victoria a Dios. Él no estaba dando ánimo, él no estaba diciéndole a los soldados un código secreto como en el fútbol cuando hacen ciertos movimientos o en basquetbol. No, él no estaba teniendo comunicación con lo que sucedía en el valle, él estaba teniendo comunicación con el único que le podía dar la victoria, con Dios. La bandera o el estandarte que Moisés levantó era una representación virtual de la victoria virtual. Él levantaba las manos. Cuando somos victoriosos levantamos las manos, pero ellos no tenían la victoria en ese momento. Él estaba representando lo que le iba a suceder al pueblo de Israel, lo que le iba a suceder a quienes estaban allá luchando. Más adelante, en ese mismo pasaje que acabamos de leer, hay algo muy importante y es el versículo 15 y 16. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. El nombre usado ahí era Nisi, Jehová Nisi. Significa Dios es mi estandarte. En ese lugar donde Moisés estaba levantando la vara, como para que a nadie le quede dudas de que no fue a causa de Moisés, de que no fue a causa de la vara y que después fuera ya la gente a decir: présteme la vara que vamos para una guerra, vaya Carlos, párese allá en el monte y levante una vara para que ellos puedan ganar. No, eso sería una fórmula casi que mágica, eso sería una caricatura de lo que Dios hace. Moisés dejó clarito que Dios era su estandarte, que él estaba levantando un pedazo de madera, pero que ese pedazo de madera era un símbolo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Así como cada tribu levantaba unas cinticas de colores, otros pintaban un leoncito, otros pintaban el efod. Cada cosa era diferente. El símbolo de Dios en esta escena era el que Moisés levantó, y por eso es que ahí quedó clarito: el Señor es mi estandarte, Jehová Nisi. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor, la guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Y echa mano al estandarte no era llévelo para cada guerra, cada vez que estén peleando llévelo. No era realmente el estandarte lo que el pueblo tenía que ver, lo que el pueblo tenía que tener en cada guerra. Era una identidad en Dios, una identidad en el Padre, una identidad que los hacía victoriosos, así como nuestra identidad en Cristo hoy nos hace victoriosos. Qué hermoso escuchar en esta canción Rey de Reyes cuando dice: te entregaste en mi lugar. Es que era yo el que tenía que ir a morir allá, era yo el que merecía el castigo por mis pecados, pero Él se entregó en mi lugar. Yo iba caminando a la muerte arrastrando el estandarte, pero gracias a lo que hizo el Señor, yo camino hacia la eternidad levantando mi estandarte, sabiendo que voy para allá, sabiendo que soy victorioso y no depende de mí, porque se entregó en mi lugar. A Él no lo atraparon porque Judas lo engañó, a Él no lo atraparon porque los soldados eran muy sagaces. Él se entregó. Amada iglesia, si nosotros tenemos claro que el Señor es mi estandarte, tenemos que tener claro que nos estamos refiriendo a más que una bandera, a más que un símbolo, a más que un logotipo que es una cruz. Nosotros tenemos que tener claro que si el Señor es mi estandarte,
que si Jehová Nisi es una realidad en mi vida y Jesús es mi estandarte y me identifica a mí, entonces cuando yo me enfrento a los enemigos, ya yo sé que yo estoy en el lado ganador. Cuando yo me enfrento a una batalla, no me importa cómo me vaya en la batalla, porque yo voy a regresar a casa levantando el estandarte. No hay batalla en esta tierra que me pueda derrotar, porque Cristo ya venció. Adicciones, tendencias, problemas, quiebras, preocupaciones, decepciones, nada de eso me derrota, porque yo soy victorioso. Esos son victorias aquí en la tierra. Pero cuando yo llegue a casa, a mi casa eterna, yo voy a llegar victorioso porque yo voy para allá y no para allá. Para donde yo voy no hay crujir de dientes. Y por eso es que nosotros los creyentes debemos andar de victoria en victoria. Nosotros tenemos que andar levantando el estandarte. Nosotros nos enfrentamos a muchos enemigos. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Jesús dijo, en este mundo enfrentarán aflicciones. Eso es nuestra fe en Cristo. ¿Te consideras cristiano? ¿Te identificas con Cristo? ¿Eres cristiano? Sí, prepárate, hay aflicciones. Eso fue lo que prometió Jesús. La paz total es una mentira, porque la Biblia me dice que eso en esta tierra no existe. Esta es una tierra dominada por Satanás. ¿Cómo va a haber paz? Nuestra paz total está en el cielo, no me la da nadie acá. Pero mientras estoy acá, viviendo esa no paz, viviendo esa aflicción, viviendo esos problemas que me acechan cada día, más aún si soy creyente, yo tengo que seguir levantando mi estandarte porque sé que esto es temporal y que en la eternidad me voy a presentar, en las puertas de la eternidad me voy a presentar siendo victorioso en Cristo. No hay problema, no hay situación que te pueda detener. ¿Qué tipo de enemigos estás enfrentando hoy? ¿Qué tipo de batallas estás luchando hoy? ¿Estás luchando contra la tentación? ¿Contra ataques de Satanás? ¿Contra el miedo? ¿Contra la ira? ¿Contra la timidez? Contra lo que estés luchando hoy, tienes que saber que eso es temporal. Y que esa lucha, mientras que yo estoy aquí en el valle, dándole el pie a la lucha, enfrentándome en el día a día la lucha cualquiera que sea, allá en lo alto se está levantando el estandarte de la victoria. Y esa batalla que estamos luchando hoy será vencida. Seremos victoriosos y llegaremos a casa levantando el estandarte. Yo no estoy hablando de prosperidad. Yo no les estoy diciendo, vengan a Cristo y se acaban los problemas. Se acaba la tentación, se acaba el ataque de Satanás, se acaba el miedo. No se va a acabar, amados hermanos. No se va a acabar. En ocasiones tenemos un descansito, pero no se va a acabar. Yo les estoy hablando es cuando esta vida termine y comience mi vida real, que es la eternidad con Cristo. Ahí sí no va a haber tentaciones, ni Satanás, ni angustias, ni miedo, ni ira, ni timidez. Ahí es cuando yo voy a disfrutar la victoria que Dios me ha prometido. Podemos intentar luchar cada una de esas luchas solos. Es más, podemos contactar al psicólogo, mi esposa es psicóloga. Podemos contactar al consejero. Podemos contactar al médico. Podemos contactar a la persona que me arregla los ojos. Puedo contactar hasta un ingeniero que me ayude a vivir mejor. Puedo contactar al bacteriólogo. Pero amados, seguimos luchando solos. Si yo no me acerco a Cristo con mi lucha, si yo no le traigo mi batalla, mi enemigo que me está atacando,
Si no se lo traigo a los pies de Cristo y yo no me rindo y yo no digo, Señor, yo no puedo solo, no lo voy a lograr. No hay libro más poderoso que la palabra de Dios. Antes de leer libros para enfrentar lo que sea que estoy enfrentando, debo leer la palabra. Nosotros vamos a seguir enfrentando derrotas en esta tierra. El cristianismo, levantar la bandera del cristianismo no significa que ya no hay luchas, significa que no va a haber luchas. Nosotros tenemos que entender que este mundo es gobernado por Satanás y que Satanás es mucho más poderoso que yo. Yo no soy nadie para enfrentarme a Satanás y querer salir victorioso. En este mundo voy a enfrentar esas derrotas, pero tenemos que entender que Satanás no es más poderoso que Dios, que Dios es más poderoso que Satanás y que por lo tanto la victoria la tenemos asegurada. Y no estoy hablando acá de emociones y vamos que sí podemos. No, les estoy hablando de la palabra de Dios. Está clarísimo en 1 Juan 4:4. Dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido esos falsos profetas. ¿Por qué? Pues porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, cuando tenemos esas victorias, cuando nosotros sentimos que ganamos, no es por nosotros, es porque el que está en nosotros, Dios, es más poderoso que el que está en el mundo, Satanás. No es por mí, no es por mis estrategias. Vamos a enfrentar enemigos y van a ser más las derrotas que las victorias. Y cuando tengo victoria, no es por mí, es porque Dios es más poderoso. ¿Ustedes creen que Israel nunca perdió una batalla? En la Biblia está clarísimo. Perdían batallas, claro que sí. Pero ¿quién venció al final? El hecho de que Jehová Nisi, de que Dios sea el estandarte de Israel, no significa que no iban a perder una batalla. Significa que ganen o pierdan, la gloria se la dan a Dios. ¿Por qué? Porque sea algo que a mí me guste como la victoria, o sea algo que no me guste como la derrota, hace parte del plan perfecto de Dios. Pero no podemos dudar que Dios es victorioso. Dios es victorioso siempre, sí y amén. Dios siempre vence, aunque a veces nosotros seamos derrotados. Dios siempre vence. Nosotros podemos perder una batalla, nosotros podemos sentirnos que nos está ganando un dolor, que nos está ganando una preocupación. Pero si nosotros no confiamos en nuestras propias fuerzas, sino que sabemos conscientemente que Dios es victorioso, entonces seremos victoriosos. Dios siempre vence. El estandarte de Dios nunca se baja. Dios nunca va a llegar a donde vaya con el estandarte abajo y con los hombros inclinados hacia adelante y con el caminar lento. Dios siempre es victorioso. Y ese es el Dios que tú y yo conocemos. Cuando Jesús estaba en la cruz, condenado a muerte, y lo amarran, le ponen los clavos, lo humillan, lo torturan, ¿qué creen ustedes que estaba haciendo Satanás? ¿Ustedes creen que Satanás estaba dudando, ¿será que sí se va a morir o no se va a morir? Él sabía que iba a morir. La cruz mata cualquier cuerpo humano. No se sobrevive a la cruz. Lo que sucede médicamente con el cuerpo hace que no se sobreviva a la cruz. Satanás estaba celebrando. Gané.
Y además hubo un terremoto, entonces yo creo que él dijo, empezó ahora sí la destrucción. Y se oscureció el día. Pero ¿estaba realmente Dios perdiendo la batalla? Qué hermoso saber que al tercer día se despertó, se levantó y dejó la tumba vacía. ¡Qué victoria! Donde la gente estaba viendo que había perdido. Yo me imagino un montón de gente diciendo, ay, yo que creía en Jesús. Yo que tenía la esperanza de que este sí iba a ser el Mesías. Bueno, vamos a esperar a que llegue. Pero hubo victoria. Dios es siempre victorioso, aunque veamos oscuridad, aunque nos tiemble la tierra, aunque el mundo cambie. Dios es victorioso. Cristo resucitó. No estamos pensando en algo que va a suceder, es algo que ya sucedió. Y así como eso sucedió, también sucederá que regresará a reinar con poder y majestad. Nosotros debemos celebrar siempre. Nosotros debemos estar siempre en victoria. La palabra también dice que Dios hace que todo obre para el bien de quienes lo aman y han sido llamados. Entonces, ¿por qué nos dejamos ganar por los problemas? Si sabemos que la victoria está a la vuelta del cielo. Vamos para allá, vamos para allá. Qué bonito cuando vemos en la palabra de Dios, cumple sus promesas. Qué bonito saber que nosotros le pedimos a Dios y Él siempre nos escucha y Él siempre nos responde. En ocasiones nos responde con un no, pero nos responde. Qué bonito que nosotros sabemos que podemos poner nuestra confianza en Dios y no en nosotros o en nuestros recursos. Vamos al Salmo 20 y les recomiendo una lectura de este Salmo completo desde el versículo 1, pero ahora vamos a leer el Salmo 20 solo desde el 5, desde el versículo 5 al 8. Y este salmo debería estar resaltado en nuestras Biblias. Bueno, si resaltan las Biblias. Dice la palabra de Dios que te conceda en el versículo 4, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. 5. Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Amén. Amada iglesia, es que dice claro, nosotros celebraremos tu victoria. En el nombre de nuestro Dios desplegaremos nuestras banderas. Yo no sé cómo será el juego de palabras en hebreo ahí, sería muy lindo poder conocer eso. Pero entonces dice, en el nombre de nuestro Dios, de Jehová Nisi, desplegaremos nuestras nisis. Es que Él es mi estandarte. Esas banderas que menciona ahí el Salmo 20 en el versículo 5, desplegaremos las banderas es, levantaremos el estandarte de victoria. Vamos a regresar a casa con el estandarte arriba, mostrando que hemos sido victoriosos. Amada iglesia, ¿cuál es el enemigo que estamos enfrentando hoy? ¿Nos sentimos derrotados con frecuencia?
fallamos en el momento de recordar que Jehová es Jehová Nisi, que Dios es mi estandarte y es mi estandarte de victoria, y lo es porque Él es victorioso. Estoy permitiendo que mi preocupación, mi dolor, mi frustración desvíen la mirada del estandarte. Entonces, ¿a dónde estoy mirando? Entonces, ¿con quién me estoy identificando? Hoy debe ser un buen momento para confiar en Jehová Nisi, para confiar en Dios, que es mi estandarte de victoria. Hoy, qué hermoso que vamos a terminar con la Santa Cena, porque la Santa Cena nos recuerda cuando Jesús fue victorioso, aunque esa victoria no parecía ser una victoria, aunque esa victoria parecía ser una derrota, y una derrota definitiva. Y qué hermoso que justo antes de que eso sucediera, Jesús se reunió con el grupo de sus amigos y les dijo: ¿saben qué, hermanos? Este pan, con un tono súper poético, ¿no? Este pan representa mi cuerpo que va a ser entregado. Y este vino representa mi sangre que va a ser derramada por nuestros pecados. En la antigüedad, las personas estaban derrotadas, el pecado los agobiaba, los estaba oprimiendo, y ellos buscaban un animalito puro, lo llevaban, lo sacrificaban en el altar, y la sangre de ese animalito limpiaba el pecado. En la antigüedad, el pecado se limpiaba con sangre. Y en el presente, el pecado se limpia con sangre. La sangre de Jesucristo. Hoy vamos a recordar con la Santa Cena, vamos a recordar que mis pecados fueron perdonados. Hoy vamos a recordar con solo símbolos. Aquí no hay pan convirtiéndose en carne, ni vino convirtiéndose en sangre. Son símbolos que Jesús dijo: recuérdenme cuando ustedes hagan esto. En la palabra de Dios es muy claro. Primera de Corintios 11, del 23 al 26 dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a proclamar la muerte del Señor. Vamos a recordar que Él es victorioso y que en Él nosotros somos victoriosos. Que el pecado que hoy me está afligiendo va a ser lavado. Fue lavado por la sangre de Cristo y ahora lo que hacemos es recordarlo. Dice la palabra que hay que tomar la Santa Cena de manera digna. Entonces vamos a tomar este momento para orar, para arrepentirnos de nuestros pecados, para estar en comunión con Dios. Jorgito va a orar por el vino, Tati va a orar por el pan, y luego yo voy a hacer una oración guiando a la iglesia para que al final todos tomemos la Santa Cena juntos. Bendito Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú, Señor, cantaste victoria, Señor, desde la muerte, desde el pecado, Señor. Y gracias a Dios, tú nos redimiste, Señor, nos perdonaste, Señor, nos guardaste. Gracias, Padre. Gracias porque con esa sangre, Dios, tú lavaste nuestros pecados, que eran muchos.
y permitiste, Señor, que pudiéramos ser victoriosos frente al pecado, Señor. Hoy oramos, Señor, por este vino, Señor, reconociendo, Señor, que esa sangre, Señor, que tú derramaste en la cruz, Señor, valió la pena para mi salvación, para nuestra victoria, y que siempre caminemos confiados de que estamos con el victorioso. Gracias, Señor. Amén. Amado Dios, gracias te damos. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias. Gracias, Jesús, por ese cuerpo que entregaste por nosotros. Gracias por ese cuerpo que le dolió fuerte todo lo que le pasó y tú estuviste ahí aguantando en silencio. Gracias. Gracias porque lo hiciste por cada uno de nosotros sin merecerlo. Gracias porque ahí todos nuestros pecados estaban siendo lavados por ti, perdonados. Gracias porque hoy, gracias a ese cuerpo que ahora representa el pan, nosotros podemos hablarte directamente, Dios, acercarnos a ti y soñar con esa vida eterna al lado tuyo. Gracias, 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 Dios, gracias. Bendice esta iglesia, te entregamos esta iglesia, Señor, que te representa, que quiere estar limpia y pura en tu llegada. Perdona nuestros pecados, Dios. Te entregamos cada error, cada cosa que cometemos que no te agrada. Perdónanos, pero queremos estar limpios, pulcros para ti. Gracias por lo que hiciste, Señor, y gracias por invitarnos a tomar esta cena contigo. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu sangre preciosa limpia todos nuestros pecados. Gracias porque tu cuerpo limpio de pecado lo entregaste en la cruz por nosotros. Ese cuerpo que fue destruido, que como dice tu palabra no había belleza en él. Lo entregaste por nosotros, Señor. El enemigo pensó que estaba siendo victorioso porque tu cuerpo estaba destruido, porque tu cuerpo iba a dejar de respirar y tu corazón después de explotarse iba a dejar de latir. Pero no fue así. Gracias. Gracias porque sin merecer tanto sufrimiento lo hiciste con amor por nosotros. No nos lo merecemos y hoy recibimos este beneficio tan hermoso. Padre, yo te pido que escuches la oración de cada uno de nosotros. Yo te pido que tu iglesia aquí reunida esté limpia de pecado en este momento, sabiendo que somos limpios de pecado solamente a través de ti, que somos victoriosos solamente a través tuyo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a continuar siendo victoriosos en ti y a vencer el pecado incluso aquí en la tierra, a vencer nuestros enemigos aquí en la tierra. Yo te pido que nos ayudes a que cada día seamos más esa persona que tú quieres que seamos. Yo te pido, Señor, que al salir de acá, cada uno de nosotros regrese a casa levantando el estandarte de la victoria, el estandarte tuyo, recordando que tú eres Jehová Nisi. Que aunque el enemigo se ha querido levantar y usar nuestros pecados para hacernos sentir culpables, para hacernos sentir que no valemos nada, que hoy podamos levantar el estandarte de la victoria en ti para decirle al enemigo, aquí estamos y estamos en victoria en Jesucristo. Yo te pido, Señor, que esta iglesia sea como tú esperas encontrarnos, sin mancha y sin arruga. Te pido, Señor, por el impacto que esta iglesia va a tener en este barrio. Te pido por cada una de las personas que están alrededor y que saben que aquí hay una fuente de agua viva para que se acerquen tranquilamente. Gracias por las personas que tú has tocado y que han venido. Gracias por cada uno de los vecinos que están hoy acá, Señor. Yo te pido que los bendigas. Yo te pido, Señor, que este sea un lugar para ellos acercarse a ti, un lugar como el de la samaritana, como el que ella encontró, un lugar donde
está el agua de vida. Gracias, Señor, por este momento glorioso en el que tú mismo nos has pedido que te recordemos mientras comemos este pan y este vino. Pido tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para cada una de las personas que se dispone a tomar este pan y este vino, recordando lo que tú has hecho y proclamando tu venida. Y te lo pido en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.